Bienvenidos a un buquet de historias. El feudalismo, del surgimiento a su crisis terminal. Con la caída del Imperio Romano en el año 476, su antiguo territorio se fragmentó, surgiendo del mismo tres grandes civilizaciones. Mientras que por un lado en la parte árabe surgió el Islam y en la parte oriental se mantuvo el Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino, en la Europa occidental el poder se fragmentó y ningún rey o imperio logró unificar un territorio que se ruralizó, haciendo entrar en decadencia a las ciudades. Así nació y se desarrolló el feudalismo. ¿Y qué era el feudalismo? Fue un régimen social y económico que se basaba en el trabajo servil de los campesinos y las relaciones de lealtad entre los nobles. Los reyes entregaban a los nobles territorios que se llamaban feudos. Sobre ese señorío o feudo gobernaba el noble, el señor, y los campesinos, para poder trabajar esas tierras, debían pagar tributos, que eran como impuestos. Si bien existían tierras comunales que se podían usar libremente, no eran fértiles y eran zonas peligrosas. Por eso los campesinos se veían obligados a establecer relaciones con los señores feudales. Estas relaciones eran de vasallaje o servidumbre y limitaban su libertad hasta hacerla desaparecer, ya que los siervos quedaban atados a la tierra del feudo. El señor le dejaba trabajar sus tierras y le daba protección. A cambio, el siervo pagaba tributos con su trabajo, es decir, con una gran parte de lo que producía. De esta forma, los señores feudales, al poder acumular, eran cada vez más ricos sin trabajar, y la servidumbre quedaba atada a las buenas cosechas para poder comer. Ya llegado el siglo XV, Europa venía de una larga época de feudalismo. Los señores feudales habían equiparado su poder con los reyes y la economía estaba totalmente atada a las cosechas. La ciencia avanzaba, pero la religión era tan poderosa que todo aquello que contradecía las Santas Escrituras, es decir, la Biblia, era una herejía que se pagaba con la vida. Y si bien existían avances económicos, la desigualdad creciente hacía que los sectores populares soportaran las hambrunas, malas condiciones de vida y de trabajo, mientras reyes, señores feudales y miembros jerárquicos de la iglesia vivían en el lujo total. También hay que decir que en los siglos finales de los casi 1000 años que duró la era medieval, las ciudades se desarrollaron y creció el comercio. Y esas ciudades, llamadas burgos, fueron el lugar de surgimiento de la clase social que más adelante marcará y dominará en gran parte la historia de los últimos siglos. Estamos hablando del surgimiento de la burguesía. Entre estos burgueses había muchos comerciantes, pero también estaban los más ricos, que eran los dueños de talleres artesanales que le otorgaban grandes ganancias. Y es en esos talleres donde los maestros artesanos dan surgimiento a los gremios. ¿Qué eran los gremios? Eran una unión de artesanos que trabajaban en una misma tarea en una misma región o ciudad, y allí establecían ciertas reglas que los protegían de los abusos de los señores feudales. Este es el surgimiento de las primeras organizaciones de trabajadores para su propia defensa. Pero la decadencia del feudalismo empieza en el siglo XIV, cuando una crisis con varias aristas va a poner en jaque esa sociedad feudal que entonces parecía perpetua. Por un lado, luego de las cruzadas de mediados del siglo XI, ya no se tomó posesión de nuevas tierras para el cultivo, lo que provocó que se sobreexplotaran las que ya había, saturándolas. En consecuencia, cada año se producía menos y menos alimentos, hasta llegar al punto de producir las hambrunas que causaron miles de muertos. Y para colmo, en 1348 la peste bubónica irrumpió en Europa y llegó a matar, se calcula, que un tercio de la población europea de la época. Esta crisis provocó conflictos sociales como las revueltas campesinas de mediados del siglo XIV o conflictos políticos como la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Y si bien después de la crisis vino un periodo de recuperación en el siglo XV, en donde se mejoró el uso del suelo, las técnicas de cultivo, de cría de ganado y se introdujeron técnicas novedosas en la artesanía, logrando que aumentara el comercio, cambios fundamentales en la historia pondrían fin a la época feudal. Las mejoras, principalmente de la agricultura y la ganadería, aumentaron la población, y esto generó un aumento del comercio y una mejora económica general. Entonces los reyes empezaron a recuperar el poder perdido, mientras la Iglesia Católica mantenía su poder y la burguesía se seguía desarrollando económicamente. Pero además de los cambios materiales, vendrían cambios en las ideas hegemónicas que van a ser muy importantes para la época. Pero eso lo dejamos para otro video.